Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas, estamos en vivo. Israel, ciérrame la puerta de ya, por favor, porque aquí tengo la referencia de donde tengo que ver. Ok. Ecuador tiene nuevo presidente de la República. El hombre más joven en la historia del país. 35 años. Daniel Noboa Asín. Felicitaciones a él, al equipo que lo hizo posible, pero sobre todo a los ecuatorianos que votaron por él y muy en especial a los jóvenes que le han dado una lección de esperanza a este país al demostrarle que a lo contrario de lo que muchos creíamos, entre ellos yo, no se dejan encandilar por cuestiones superficiales, no son atraídos por la confrontación, el odio, la revancha, la calumnia, la insidia, la infamia, favorecen un estilo nuevo de hacer política. Desde la primera vuelta, que Daniel Noboa tuvo la inteligencia y la valentía de mantener en la segunda vuelta, cuando algunos creímos que debía mutar a otra área del debate político. Demostró que estaba en lo correcto. Ahora hay que hacer que haga lo correcto. Existen una cantidad de símbolos atrás de esta victoria, de mensajes, de señales, de factores que va a ser imposible desentrañar a lo largo de la próxima hora y media. Pero por lo menos en los principales nos vamos a detener con 5 invitados de excepción. Como antes nos acompañaron Rudy Hidalgo y Francis Romero desde Quito. En el estudio están también, como antes, Eduardo Reynoso y Antonio Tamontana, pero hoy se integra un nuevo consultor político llegado desde la capital, a quien le pedí que estuviera en el set para interactuar más, Alejandro Zavala. Con ello, en los próximos 90 minutos, vamos a entender, a descifrar, a conocer por qué ganó Daniel Noboa. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Qué jornada. Ya estamos con ustedes y yo podría seguir hasta la madrugada porque cuando las cosas salen bien no me canso. Estuvimos de 4 de la tarde a 7 de la noche en Radio Centro. Ellos culminaron más tarde, hubo otra emisión al mediodía, una mucho más temprano. Y ahora con una perspectiva más completa vamos a responder la pregunta que nos convoca a este programa. Antes, les recuerdo que nos pueden seguir por Ver a su manera de YouTube y de Facebook. En las 2 mayores cableras del país estamos en Extreme TV Cable, canal 15, de Vito TV o 709, si prefieren señal de alta definición. DirecTV es canal 194, Manavisión, que corresponde a canal 9 en Manabí. Si tienen problema con cualquiera de esas cableras, en todas estamos gracias a RTU. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Ahora en radio 101.3 FM, Radio Centro, que hoy hizo multiplataforma, televisión y redes, en audio y en imagen también. En Manabí la señal va por Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba 89.3 FM. La bonita del centro del país para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Nos acompaña, como es usual, los domingos, ya no sé ni qué día estoy, Lorena Ochoa. ¿Yo presento los resultados o los presenta Lorena? ¿Tú presentas los resultados según lo que estaba puesto en el libreto? No. ¿No? ¿Cuál es el primer video que tenías de presentación tú? Sobre el 5% más de Daniel Noboa sobre Luisa González. ¿Y lo tienes? Claro, eso sí. A ver.
Carlos, buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos recordando los últimos datos ya oficiales sobre la victoria de Daniel Noboa, que lo sitúan casi con un 5% más que Luisa González. A ver, este corte es a las 21 horas 50 minutos, una vez que el CNE tenía casi la totalidad de actas ingresadas y dan 52.12 para Daniel Noboa versus 47.88, dice, simplemente por resta adivino el número. ¿No pueden hacer más chiquitos los números para que los lea con más facilidad? ¿O pueden acercarme el gráfico con ese jump, con ese salto que tienen a veces como efecto a la pantalla? O, si no es para mí, para que lo puedan ver los televidentes. Vamos mejorando. Y acercarlo a la pantalla, pues más, un poco todavía. ¿Sí? No importa, estamos en vivo. Si es real time, mejor. Ok. Ahí tienen el número de lectores, 12.748.465. Los que votaron son 10.542.664. El ausentismo fue de 2.205.801, algo superior al 20%. Este corte, repito, es 21 horas 50, hace 10 minutos. Horas 22:12, Daniel Noboa, 47:88, Luisa González. Antonio Tramontana, bienvenido. Gracias por volver. Buenas noches. Usted ya tiene suscripción al programa. Muchísimas gracias, complacido de estar aquí y compartir con usted. Igual, la verdad, ha sido una jornada extenuante para todos y no ha sido el único programa en el cual han venido. Especialmente para ti, Alejandro, por pasar la cordillera. Responda a la pregunta. ¿Por qué ganó Daniel Noboa? Por auténtico, por sencillo, porque las cosas se dieron, tenía la marca el papá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de todos esos factores pesaron más? Yo creo que es una suma de factores y variables que al rato lo hacen un todo y provocan el desenlace que hemos visto. También creo que el famoso DOMI que se popularizó también contribuyó. ¿Cómo es posible que un cartón le gane a un cartel? Sí es posible, todo es posible en la vida. ¿Qué efecto causó el dummy, la imagen de Noboa? ¿Qué catarsis produjo en el electorado? A ver, tenemos que partir de algo. A veces el coger un dummy, se puede decir yo cojo algo pero no voto por ti. Y también puede ser que las estructuras del otro lado del rival le quiten los dummies para quemarlos, pues. Pero aquí fue todo lo contrario. O sea, eso sí lo sostuve yo, pero me he dado cuenta que surtió efecto definitivamente en una población que vivió en ese momento la alegría de la campaña. Yo creo que eso fue fundamental. Aquí lo ideal era, y es pasar al experto en neuromarketing, Eduardo Reynoso. Estaba previsto ir enseguida con Ruth, porque quisiera saber a qué apeló esta figura de Daniel Noboa. ¿Cuál fue el mecanismo en el cerebro que activó para producir no solo cercanía, empatía, simpatía, adopción de sus propios mensajes, sino se vio también que votación, no estamos diciendo que ganó por eso, pero que fue un factor de la victoria? Bueno, hay que entender la naturaleza humana. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Yo creo que si nosotros entendemos perfectamente cuáles son los comandos del cerebro, vamos a entender por qué eso funcionó. 3 comandos básicos. El cerebro se acerca al placer, se aleja del dolor y busca la comodidad. Esto, a pesar de que es política, a pesar de que es serio, a pesar que de la política depende cómo va a estar nuestra familia, de todas maneras no deja de ser un rubro en el cual la cultura se ha metido en el entretenimiento. La política tiene que hacerlo serio, pero también tiene que entretener. Y este factor hizo que la gente se incluya, porque era lúdico, porque hacía que las personas realmente quieran ser parte de algo que no habían querido ser parte, que era la política. Ese factor fue elemento de crítica también en la campaña de Noboa, diciendo que se estaba alejando de los temas fundamentales, que lo importante era proponer soluciones a los grandes problemas nacionales en vez de evadir la responsabilidad que le iba a tocar teniendo muñequitos.
Ay, pero por Dios, ¿quiénes habrán dicho? O sea, en la vida no a todo el mundo le gustan las cosas que uno hace. Uno lo que tiene que sopesar es entre a los que le gusta, le resto a los que no les gusta, y si el saldo es positivo, lo hago, porque tengo que ganar. Eso como primera cosa importante. La segunda, solo vean los antecedentes, pues si este tema de Noboa de Cartón es el 2.0 de los zapatos rojos de Lazo, que también fue inclusivo, que fue Y fueron las gafas blancas de Luisa que no funcionaron. No funcionaron porque de todas formas el clima o el humor político que de alguna manera tiene RC5 es más político que humano, ciudadano. No, algo fresco en ellos no va bien. Ok, ahora vamos a Ruth Hidalgo. Gracias de nuevo por acompañarnos, Ruth. Bienvenida, buenas noches. Igual inquietud para comenzar, ¿por qué ganó a tu juicio Daniel Noboa? Hola Carlos, hola a todos los compañeros del panel de la noche de hoy. Bueno, a mí me parece que Daniel Noboa presenta un relato diferente, presenta una narrativa de esperanza y presenta una narrativa absolutamente no confrontativa y que hace que cambie el tablero y que además a quién le habla Daniel Noboa. Eso fue algo que yo desde el primer día del debate, recuérdate que yo lo dije. Sí. A mí me da la impresión que Daniel Noboa en ese tiempo no sabíamos que iba a pasar ni a la segunda vuelta, pero yo ya lo dije. Daniel Noboa le está hablando a los jóvenes. Él no está hablando a la clase ni política, ni le está hablando a la gente grande, le está hablando a los jóvenes, porque tiene un lenguaje inclusive corporal disruptivo en el sentido que no confronta. Los jóvenes están hartos de la confrontación y va generando y construyendo un relato, una narrativa distinta de esperanza, de una nueva generación política, de una nueva forma de hacer política, pero además otra cosa, de un nuevo target de candidatos que se empiezan a apoderar del espacio político que ha estado reservado tradicionalmente en los últimos años a los viejos políticos, con todo lo que eso significaba, con sus prácticas, con todo lo que hemos visto. Daniel Noboa es distinto. Yo creo que los jóvenes leen, reciben, le escuchan y les atrapa, digamos, el mensaje. Y bueno, y yo pienso que con respecto al tema de Cartón, excelente maquetero tiene, porque me parece que da en el clavo, en el sentido que es una cosa hasta, digo yo, jocosa, si tú lo quieres ver así, pero que de alguna manera sabe poner el muñeco de cartón en los sitios estratégicos, físicos, digamos, ¿no es cierto?, en donde realmente este muñeco de cartón logra transmitir el empleo, logra transmitir la oportunidad, logra transmitir la alegría y logra transmitir la esperanza. Es decir, Daniel Noboa es una persona que es relajado, se presenta así, tiene un muñeco de cartón ahí que lo que te dice es, bueno, yo voy a estar aquí en esta tienda en donde me asomo y te voy a ayudar con tus problemas. Has usado varias veces la palabra que ya vas a ver que él usó 3 veces esta noche, lo que hace ver que este efecto que tú destacas fue deliberado. Dijo, lo primero que yo he querido es devolverle al país la alegría, la esperanza. Ahora, sin embargo, aquí realmente en el panel hay un consultor político a quienes yo les dije que más bien es un brujo. Y van a ver por qué me refiero así a Alejandro Zavala. 6 de octubre del año pasado, ¿verdad? Sí, 2022. Ya. Pregunta a una cuenta, Fronteza Cortal, en vez de Corteza Frontal, creo que fue lo que quiso decir. Pregunta, ¿quién cree que será presidente después de Lazo? Contesta, si podemos poner en pantalla este tuit. María José Flores dice el candidato de la RC. Y Alejandro Zavala contesta, repito, octubre del año pasado, 6 de octubre, outsider, por fuera del clivaje correísmo-anticorreísmo, preferiblemente joven, con gran campaña digital y de centro-izquierda político. Ojalá fuera mujer, solo en lo último se equivocó. ¿Cómo es posible que en octubre tú hayas avisorado esta posibilidad? Hola Carlos, buenas noches, un saludo cordial a todos los panelistas. Bueno, porque los consultores políticos tenemos que hacer algo que es esencial, que es entender el electorado. Y eso es lo que hizo Daniel Noboa, entendió muchísimo el electorado, por dónde tenía que ir. O sea, ya sabíamos que el clivaje correísmo-anticorreísmo estaba en franca decadencia, es muy poquito lo que queda. Mira, el error estratégico de la Revolución Ciudadana con el muñeco de cartón fue haberse peleado con el anticorreísmo por el tema Villavicencio, mientras Daniel Noboa repartía 1 millón de muñecos de cartón. O sea, es una locura. Se sabía que además
tenían que entender que la campaña digital era muy poderosa. Los Alvarados se han quedado en el audiovisual, y el audiovisual de 3 minutos lo vemos los de 50 para arriba. Ahora, en 2 segundos y medio, si es que no logras pegar en lo digital, no existe. O sea, en octubre ya el electorado tenía esa predisposición. Sí, era evidente. Lo que ha hecho su campaña es una lectura correcta, una investigación correcta de ese electorado. Claro, y además una persona joven que esté por política, o sea, Daniel Noboa estaba de asambleísta, pero era muy poco conocido, porque alguien muy político también iba a ser complicado de meterle, pero si no hubiera sido Noboa, podía haber sido tópico la próxima Andrea González. ¿Quién fue ese genio en la campaña de Daniel Noboa? No lo sé, no conozco la verdad, pero hay que preguntarle al señor si da consulta. Ok. Carminiani está detrás de todo, Iván, no sé si es que realmente okay. Ahora, vamos con Francis Romero, que hoy se anotó un gol de media cancha también. Francis, con un sistema muy novedoso, con apenas algo más de 100 actas, logró dar el resultado final con un margen de error inferior a 1 punto. Explícanos cuál fue ese final, Francis. Yo tengo un desborde de papeles aquí y tengo recelo en no decir exactamente el dato que sacaste. ¿Y en qué consiste la metodología que se usó? Que no es exactamente la de un conteo rápido, aunque sí partía de actas con votos reales. Bienvenido. Carlos, buenas noches. Un saludo cordial a todos los panelistas. Para mí, como siempre, es un honor estar con ustedes y muchas gracias por sus palabras, Carlos. Nosotros hicimos una nueva forma de levantar información. No existe precedentes para lo que nosotros hicimos. Tomamos como base las actas ya firmadas en las diferentes juntas de una manera aleatoria, pero que tengan una representatividad por cada una de las provincias investigadas. Tuvimos los resultados, realmente nos asombraron. Acuérdense que les mencioné que no tenía yo un margen de error que le podía decir. Los datos que nosotros presentamos media hora después de tener ya la carga de la información fueron... Lo tengo aquí un ratito, espérate un ratito, lo encontré. A ver, 53-21 Daniel Noboa, 46-79 Luisa González. Sí, esos son los datos que nosotros presentamos. Mira mi ensalada de datos y mi hoja de datos. Lo encontré. Bueno, ¿cómo llegaste a eso? Carlos, como le digo, nosotros trabajamos con todo mi equipo, calculando y dando los pesos que corresponden de acuerdo a la estructura del padrón electoral por cada una de las provincias. Pero con una muestra tan pequeña de actas, ¿se puede llegar a ese nivel de acierto o fue coincidencia? Esta vez le achuntaste, te salió. Yo creo que en esta elección mucho ha sido suerte. Me salió, yo sinceramente le digo, yo creía que íbamos a estar un poco mayor al margen de error de más menos 3, más menos 5, pero íbamos a tener datos que nos permitan entender lo que estaba pasando. Ahora, vamos a la respuesta. El objetivo principal, vamos entender y poder presentar datos para que la gente vaya escuchando lo que iba pasando en los diferentes colegios. Okay. Pero mire, estuvo tan bien estructurada la muestra, tan bien ponderada, que es creo que tenemos más acierto que el propio Exit Poll. Vamos ahora a la pregunta que suscita la primera respuesta de todos. Muy brevemente, ¿por qué a tu juicio ganó Daniel Noboa? Carlos, simple. Los estrategas entendieron lo que estaba pasando, las expectativas que tenía el electorado. Pero hay que entender una cosa, Carlos. El electorado estaba dividido en 3 grupos: correístas, anticorreístas y los que estaban en el medio. Ellos entendieron lo que buscaban los del medio. Sabían que voto correísta no iban a obtener y tenían, yo creo que garantizado el voto anticorreísta. Entonces de ellos toda la campaña se dedicaron a trabajar en redes sociales, evolucionaron el tipo de campaña, porque ya no es la campaña a la que estábamos acostumbrados, la del 2021, las anteriores, o incluso la que vivimos a inicios de años para la selección de los diferentes cargos de alcaldes y prefectos. La campaña hoy tuvo una evolución, hoy tiene mucho más protagonismo las redes sociales y ellos entendieron, y eso súmele un poco la suerte que también tuvieron, que incluso el Daniel de Cartón tuvo el impacto, yo creo que mucho mayor al que esperaba.
El llegar fresco, el llegar sin confrontación, el llegar sin campaña sucia, el llegar sin pelear, el llegar con mensajes directos a este segmento es lo que le hace ganar el día de hoy las elecciones a Daniel Noboa. Vamos a seguir explorando eso. Les hago notar una de las palabras que usó Francis para explicar el tipo de campaña. Hay una evolución, hay otros que piensan que es lo contrario, que hay una involución. Lo veremos, pero antes, Lorena. Daniel Noboa, pasadas las 20 horas, hizo recién un pronunciamiento de la aceptación de su victoria, en términos muy sencillos, sin euforia, sin grandilocuencia, con claridad y prioridades. Escuchemos. Primero quiero agradecerle a Luisa González, a la candidata de la Revolución Ciudadana. Hizo una campaña muy buena y creo pues que sus esfuerzos en algún momento van a dar fruto y la veo como una figura política que tiene todavía mucho camino por andar. Segundo, quiero agradecer a Lavinia, a mi esposa, a mis padres. Quiero agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi país de la manera en que lo voy a hacer ahora. Y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. Un proyecto político el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle, darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña, mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador, mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Evalúen ese mensaje, Antonio. Perfecto. Hay otra cosa que nos hemos olvidado. Y es sencillo, marca. Nos vamos de Quaker y la RC5 es puro Quaker. Ajá. Sencillo. Y él está muy bien. O sea, lo arraigado que esté ese producto de aquí, de que me acuerdo chiquito yo, hace 50 años. Creo que los que estamos aquí en alguna medida hemos probado el Quaker. Pues. Somos producto de avena Quaker. Por supuesto. Pero eso le digo, el RC5 se fue de puro Quaker. ¿Qué opina de la sencillez y de la brevedad de sus palabras en lo que los gringos llamarían acceptance speech? Es lo correcto en unos momentos. Él es muy parco y frío, yo se lo vengo sosteniendo. Hay razones para hacerlo de esa manera. Y en esa medida yo creo que él sigue siendo auténtico. Le falta originalidad en la medida que ya vaya sintiendo el poder, pero sobre todas las cosas que disfrute y haga disfrutar a sus padres, a su esposa, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos. Qué bueno que usted lo menciona. Quiero destacar a quién le empieza agradeciendo primero, ¿se dieron cuenta? A su rival, a su contendora. Cortesía y protocolo. A la que hizo una campaña de insultos y de infamias contra él. Cortesía y protocolo. Nobleza, grandeza, caballerosidad, ¿qué es eso? Cortesía y protocolo. Ok, es un gesto extraordinario. Luego primero a su rival, ¿ya? Y le desea suerte. Luego a Lavinia, a sus padres, a Dios. Y luego dice a todas esas personas que empujaron un proyecto político que parecía improbable. ¿Tu opinión? Yo creo que es de entender el momento del país. O sea, ¿cómo crees, Carlos, sinceramente, que un país desangrado, destruido, despedazado, alguien quiera seguir odiando y confrontando y peleando y
dando adjetivos horrorosos. No, el tipo sabe que tiene que darle tranquilidad, que tiene que darle paz. Él lo dijo, tenemos que hacer una campaña de alegría. Ahora, cuando le toque gobernar va a ser otra cosa, pero en campaña lo importante era este discurso conciliador, porque justamente el indeciso... Acuérdese la reconciliación, discúlpeme que lo... Por favor, sí. Es que el indeciso sí va a ir por eso, muchísimo más que por el odio, que por la bronca. O sea, mientras la Revolución Ciudadana no exorcice sus demonios y su demonio, siempre van a seguir perdiendo, elección tras elección. Eduardo, ¿cuál demonio? El principal que tiene. Ñaño Chicle. Ñaño Chicle. Aquí le llaman ñaño. Al demonio que le llaman, al Ñaño Chicle. ¿Y por qué lo de Ñaño Chicle se le pega a todo el mundo? Ñaño Chicle, ¿por qué? Porque Ñaño Chicle con el señor Moreno, Ñaño Chicle con el señor Glass, Ñaño Chicle con Arao, Ñaño Chicle con la dama González. Ñaño Chicle. Bueno, vamos a analizar el factor Correa después. ¿Cuánto incidió en la derrota de Luisa González? Pero antes, Eduardo Reynoso, a pesar de ser un mensaje muy escueto, muy sencillo, diría yo que muy parco, es terriblemente ambicioso. Habla de devolverle la paz al país, de poner énfasis en la educación, generar empleo, tranquilidad y de darle el progreso a un país que tiene todo para hacerlo. Sin entrar en especificidades, él propone un norte y un bienestar complejísimo, ¿o no? Totalmente, pero para cautivar la realidad primero tienes que cautivar la percepción. Hoy la gente no cree que mañana ya va a tener la solución, pero quiere un bálsamo a sus heridas. Qué interesante. Entonces, indudablemente, eso antes que se vuelva acción tiene que ser palabras. Así que lo diga, está bien, que luego sea consecuente con las acciones, eso sí, porque la gente está muy impaciente, la gente está pensando con el estómago, con el hígado. ¿Eso significa que la gente está qué? ¿Que ha madurado? Tú dices, no. La gente no espera soluciones inmediatas, pero quiere un poco de esperanza. ¿Qué habla eso de la gente? Total, primero habla muchas cosas. Primero que RC5 y Rafael Correa ya no representan hace rato la esperanza, porque son ya parte del problema. Segunda cosa importante, yo sí creo que, cuidado, puede que a algunos y a muchos les guste el resultado de hoy. Dice que el aire huele a caramelo y no porque ha ganado Barcelona. Ya, pero cuidado, yo sí creo que estamos siendo testigos de la última generación de racionalidad o algo de pensamiento crítico. Porque discúlpeme, quien está sentando presidentes son acciones como los zapatitos rojos, los cartones. Cuidado, cuidado. ¿En qué sentido cuidado? Pregúntele a los votantes. Pregúntenle a los votantes que hoy están contentos si es que saben cuáles son las propuestas de campaña de Daniel Noboa. Estamos siendo muy superficiales, muy de forma, y eso es preocupante. Que nos guste el resultado hoy no debe de quitarnos el foco de que esto sí nos tiene que inquietar. Lo vamos a descifrar durante la semana. De paso, sí. Yo ahí creería que me parece un poco de una forma de menospreciar a los jóvenes. Yo creo que tienen diferentes lenguajes, diferentes herramientas, pero no necesariamente que se viralice un muñeco de cartón o que seas viral en TikTok, eso se transforma en votos. De ley tiene que pasar por un proceso crítico, aunque sea mínimo, porque si no cualquiera podría ser presidente. Yo creo que eso, o sea, los jóvenes estuvieron muy activos durante el debate, cuando salieron las cifras de las encuestas. La gente que más vio el debate fueron los millennials y los centennials, y hay que aceptar una realidad. Del 13.400.000 que es el padrón electoral, 7.400.000 son millennials y centennials. Es decir, ¿tú crees que los jóvenes saben que atrás del simbolismo, de la alegría, la esperanza, el muñeco, hay una claridad respecto a 2 o 3 cosas que Noboa representa para los jóvenes? Pero es que él mencionó aquí, educación. Pero es que es evidente, empleo. Además, acuérdate, Carlos, que él tiene un sistema de CRM muy importante por el cual llega un montón de gente por correos electrónicos, página web, en donde les dice sus propuestas también, y todo este audiovisual en donde la esposa les acompaña durante el embarazo, la madre les acompaña durante la primera infancia, él les acompaña con inteligencia financiera en el colegio, Isabel Noboa les acompaña en el empleo joven. Oye, esas son propuestas para los jóvenes. Por si no lo recuerdan, y lo recuerdo porque yo combatí a su padre 5 veces, la esperanza era la primera palabra de su jingle de campaña. Llegó la esperanza que todos queremos, ¿sí o no?
La esperanza. Eso estaba, como tú decías alguna vez, Noboa es una marca grabada en el país. De ese mensaje de aceptación, tu opinión, Ruth. Sí, perdón. Sí, yo creo que vimos a un Daniel Noboa también que vuelve a hacer lo que hizo en campaña, es decir, él tiene la habilidad de decir sin decir las cosas. Y yo creo que lo vimos ya en el debate. Él no nos dijo, ¿no es cierto?, que iba a conciliar. Sin embargo, su lenguaje y su forma de actuar, yo entendí que esa es su línea. Me parece que el haber dado la felicitación a Luisa González también habla de un proceso de ruptura con la polarización que hemos vivido. Hemos vivido una campaña política súper violenta, que han estado varios actores políticos embarrados en la violencia, sobre todo en la primera vuelta, menos él. A él no la hemos visto ni en los debates, ni en sus propagandas ofender ni a Luisa, ni ofender a sus enemigos, digamos, a sus contendores en la primera vuelta, y sin embargo, una vez que gana, sigue manteniendo ese discurso de que no nos dice, no voy a confrontar, pero lo demuestra subliminalmente en el discurso, lo cual me parece que es importante. Y otra cosa que a mí me llamó la atención también es que, aparte de que le felicita, también dice, espero que podamos juntos construir un nuevo Ecuador o algo así. Y abre la oportunidad, frente a todo el país, la oportunidad y las puertas, ¿no es cierto?, para una concertación o una conciliación. Y a mí sí me parece que ese es un mensaje no menor, es un lenguaje y un mensaje quizá trabajado, pero que está formando parte de su propuesta de aquí adelante a futuro. Ahora, sí. Espérame un ratito, ¿ya? Ahora vamos con Francis sobre lo mismo, porque el Zoom se vence en poco tiempo más y tenemos que volverlo a renovar según cómo funcione este mecanismo. Francis, lo mismo, tu impresión sobre este discurso de aceptación tan breve, tan sencillo, tan profundo. Fíjense en la ambientación, la playa, la forma en que él está vestido, nada de una cantidad de partidarios ahí, la sede como era la costumbre, banderas, es otra cosa, ¿ya? Y ya van a ver después una imagen también muy, muy tierna. Francis. Exactamente, Carlos. Lo que hace el presidente electo es generar esa certeza de que va a dar oportunidades a estos jóvenes en un país en el cual no hay oportunidades. El discurso que él da es lleno de optimismo de que las cosas van a cambiar. Es el resumen de su campaña. Él en su campaña tuvo 3 pilares importantes: su padre, su madre y su esposa. Esos 3 pilares le ayudaron a consolidar y generar ese optimismo principalmente en los segmentos jóvenes que hoy día no tienen esperanza de que las cosas puedan cambiar. Francis, las promesas... No caer a ese segmento. Francis, las promesas que él hace son más complejas o generan más expectativas que las que hizo Guillermo Lasso. Por ejemplo, 2 millones de empleos, una que recuerdo, 200,000 viviendas, otra que recuerdo, un shock de inversiones, otra que recuerdo. Acá él promete devolverle la paz al país. ¿Qué es más ambicioso, lo primero o lo segundo? Carlos, ya el accionar como presidente va a depender de muchos factores, pero es importante partir desde la percepción, lo que él vaya a generar con sus primeras acciones. Recordemos, y Eduardo, tú tienes toda la razón, recordemos que la gente hoy día está esperando soluciones para mañana, no para de aquí a un año o de aquí a 2 años. Quieren soluciones inmediatas. Perdón un ratito, Francis. El equipo de Daniel tiene que empezar a trabajar urgentemente en la percepción de que las cosas están mejorando. Francis, no, la gente no está esperando soluciones para mañana. La gente no es ilusa, no es irreal. Espera avances, acciones, alivios para mañana. ¿O crees tú que es soluciones que espera para mañana, Eduardo? Siempre todos los problemas complejos tienen un inicio de solución. No es el todo, pero yo creo que la gente lo que espera de este gobierno es que nos vuelva a encaminar
por el sendero de lo que puede ser de mejor. acuerdo, es otra cosa. Antonio. ¿Se acuerda del triángulo que yo hablaba? Que ¿Sí? faltaba una parte. Familia, angustia. Libertad de este lado que nos lo han quitado y robado. Ahora sí, lo que falta, la justicia. Ahora sí, ya lo que no decíamos. Ahí está el triángulo Por ejemplo, perfecto. en el tema de inseguridad, la gente no espera, ni de él, ni esperaba de Lazo, que acabe con el crimen organizado como Lazo prometió, los voy a derrotar. Espera que baje el nivel de violencia, Correcto. ¿verdad? Así es, por eso, ¿Coincidimos? la, Sí, pero por eso la plataforma. absolutamente, porque lo que se necesita en este momento son pasos seguros, así sean los primeros pequeños pasos, pero pasos seguros. Ok. O sea, no vas a bajar las muertes violentas a 0, pero bájale 10 puntos, 8 puntos, 5 puntos, y eso ya es un indicador, una métrica precisa que la gente dice, sí, mira, está yendo bien. Esto es lo que ustedes están haciendo hoy día, creo que lo entienden bien los televidentes también, Gracias es a muy usted. necesario porque es poner en perspectiva lo que se dijo, lo que se puede y por qué se ganó, para no comenzar después ni con sobreexpectativas ni con subexigencias. Ok, algo más, Lorena. La mejor intervención de Luisa González en toda su carrera política ha sido sin duda la de esta noche, al admitir su derrota, marcando una diferencia en lo que ha sido la tónica de los líderes de su partido en ocasiones anteriores. Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. A Daniel Noboa espero en unos minutos más poderlo llamar también y felicitarlo personalmente, bueno, por teléfono. El pueblo ecuatoriano escuchó sus propuestas y para todos esos proyectos que él ofreció al pueblo ecuatoriano y que ha ganado en las urnas, cuente con la Revolución Ciudadana y cuente con nuestro apoyo para construir esa patria digna, esa patria de oportunidades y que paren nuestros hermanos de emigrar. Y yo he hecho durante toda mi campaña un llamado a acuerdos comunes, acuerdos mínimos, a unidad. El Ecuador necesita estar unido. Formidable. Ahora, yo creo que ella sí lo dice en serio. ¿El resto? Veremos. ¿Vieron esas caras? Sí, o sea. ¿Ah? ¿Eduardo? Bueno, ¿sabes? ¿Quieres que te diga la verdad? Yo diría, ojalá Carlos Vera no se le corre ahorita estarme preguntando sobre las expresiones no verbales justamente de los dos individuos que estaban ahí atrás, ¿no? Aparte que estaban de negro ya, ¿no? Ya. Porque este resultado ya lo sabían ayer. Correcto. ¿Sí? Entonces, no, es terrible. Una cosa es lo que está diciendo la candidata y otra cosa es lo que están sintiendo atrás. Y lo que el lenguaje gestual de ellos dice, eso serás tú. Sí. Ya veremos. Pero Carlos, es importantísimo decir también que Luisa González hasta hoy es la candidata. Mañana en la Revolución Ciudadana tal vez no es nadie y nunca más vuelva a ser nadie. Porque ella no maneja la Revolución Ciudadana, porque ella no es una líder de la Revolución Ciudadana y porque nosotros sabemos quiénes son los verdaderos titiriteros que están detrás del títere. Pues o sea, yo no les creo nada absolutamente. A ella le creo como Luisa González. Al resto, no tengo idea. A ver, esto es fundamental. Este es un documento apócrifo. Solamente hay 2 ejemplares. Uno que Jaime José lo quemó, lo enterró o lo desapareció. Escrito por el señor Illingworth. Compendio analítico de los resultados electorales en Guayaquil 2002-2017. Autores matemático Juan José Illingworth e ingeniero Felipe Campaña. Y para que las cosas no sean reales les voy a explicar algo. O sea que me interesa sobre todo porque esto es el principio del fin de lo que estamos viendo. Dice aquí, los autores agradecen la revisión que generalmente ha realizado el señor Antonio Tramontana, a quienes le debemos importantes sugerencias y mejoras. Esto marca lo que se pasó en el 2023. Aquí está. Y esto es prácticamente en paralelo a lo que les pasó a los de allá, a los RC5. Cuidado. Así como las cosas tienen un clímax, también tienen una caída. Para entender bien, ese documento anticipa lo que podía ser el fin o el declive del PSC. Correcto, aquí está, desarrollado. Y usted sostiene que ahorita comienza el fin o el declive de la RC. Por supuesto, porque en el 2025 la pregunta es luego de 2 derrotas, que no hay que dejarla, que va a venir una victoria. ¿Y de 2 derrotas a cargo de quién? ¿Les gana un banquero primero y les gana un empresario
después. O sea, Contra 2 todo millonarios pronóstico. le ganan. Contra todo pronóstico. Pero es que Contra todo pronóstico. Él Y igual con se un adelantó. gobierno que hizo todo lo posible con su acción por resucitar al correísmo. fue el jefe de campaña. Y si es que ellos no se exorcizan adentro, van a volver a perder en el 25 sin ninguna duda. ¿Qué es No, exorcizarse Lo que adentro? pasa es que tienen unos demonios gigantescos de ellos al interior. O sea, ¿Se primero pueden ellos exorcizar? Sí, deberían, porque ¿Se si puede no van a prescindir morir. de su líder principal? Pues eso es lo que deberían hacer, porque si no van a irremediablemente van a Nunca morir. lo van a hacer, Eduardo. Pero es que, van a es que morir. es tan complejo porque justamente ese actor es tanto la fortaleza como la debilidad, ¿sí? Y hoy les está poniendo un techo muy pesado que no les permite, empezando antes que cualquiera, no les permite desarrollar y terminar concluyendo con una victoria. Ellos, si no ganan en primera vuelta, no ganan las elecciones, así de simple. Esta elección, quien realmente se la quitó y que está más vivo que nunca es Fernando Villavicencio, porque es el que impidió que Coincido. ganen en primera vuelta. Coincido. De él hablaremos más adelante porque te anticipaste. Perdonen el tuteo esta vez, yo normalmente me refiero a ustedes como usted. Son contertulios muy queridos y amigos más apreciados. Gracias. Muchas Y gracias. esta vez por la ocasión he decidido distenderme. En tu caso, Ruth, te incluyo en el tuteo. Evalúa esas palabras de Luisa González, ¿cómo las interpretas? En primer lugar, me parece que es importante tener claro que Rafael Correa se va cada vez consolidando como un pasivo político. Creo que su actuación desde fuera termina finalmente contaminando cualquier proceso político en el cual él quisiera que sus títeres o quienes manejan puedan llegar al poder. Y definitivamente vemos que no le resulta. Obviamente Luisa González en su discurso, aparte de felicitar y aceptar como es lo lógico, no esperábamos otra cosa, pero ella dice que vamos a seguir trabajando y que va a entender que en el 2025 nos volvemos a ver. Con lo cual me parece que está bien, porque ellos son un partido político, un movimiento que tiene por último derecho de querer reorganizarse. Pero yo creo que van a tener que, primero hay que esperar que se laman sus heridas y después de lamerse sus heridas a ver si logran curarse o no. Porque en realidad esta pérdida, yo sé que no es una pérdida muy, muy grande, porque tiene su porcentaje respetable, que de todas maneras hay que decirlo, pero finalmente yo creo que es un partido político derrotado. Acaban de perder por tercera vez las elecciones. Eso es una derrota importante en la vida política de un partido, un movimiento que gobernó 15 años o más de 10 años. Entonces, yo creo que si ellos no se reinventan en este momento, van a terminar absolutamente en el declive total, porque es evidente que más de la mitad de la población los rechaza, y los rechaza por lo que hacen, por lo que no corrigen, pero sobre todo porque además está más allá de evidenciado que tienen un líder que realmente es todo menos positivo. Una precisión, menos proactivo. Ruth, una precisión. Es la segunda elección que pierden. ¿Por qué hablas de la tercera? Yo me equivoqué, es la segunda. Ok, vamos ahora con Francis Romero. Sí. Evalúa la intervención de Luisa González, sus palabras, su ponderación, su serenidad, su apertura. El hecho de que dice que, sin esas palabras, ¿no?, que está dispuesta a colaborar con el gobierno de Daniel Noboa para empujar proyectos en los cuales supongo que coincidan o converjan, versus las caras de funeral que estaban alrededor. Carlos, sin duda alguna, perder no les va a generar otra cara que la que estaban presentando. Sin embargo, yo creo que como país tenemos que tomar la palabra de ella y que Daniel realmente se acerque y busquen unidad. Yo creo que Luisa entendió lo que buscaba el electorado, el momento de dar su mensaje final. El país necesita unidad, necesita que todos los actores políticos marquen una mínima hoja para afrontar los diferentes problemas que tiene el país. Sin el acuerdo que se tiene que lograr, es muy difícil sacar al país de la difícil situación en la que está acá. ¿Y tú le crees? Ojalá. Mire, nunca hay que dudar. Creo que el ánimo para mejorar
a futuro de su partido va a responder de eso, de su sinceridad. Si es que ella inmediatamente empiezan, si la Revolución Ciudadana empieza a oponerse nuevamente a todo, sin duda alguna volverán a ser castigados en las urnas. ¿Antonio? Ellos tienen que entender que el Ecuador no es un grupo, es todos los ecuatorianos y hay que trabajar para todos. Esa es la única forma que el ecuatoriano aspira a que los políticos hagan política, sirviendo a los ecuatorianos, ¿Antonio? no sirviéndose. Ok, aquí va algo que lo voy a llamar lo más máximo. Los seres pasa. ¿Sabe cuáles son los seres pasa? Los prepotentes, los abusivos, los soberbios y los autoritarios no van a ningún lado. Creo que ha sido Pero más que es claro. que, Carlos, es un tema del problema, es la agenda del correísmo, pues, o sea, ¿cuál es la agenda que tienen ellos? Impunidad. Por eso, entonces, ¿cómo Y a puedes costa tú, de eso todo lo demás. ¿cómo puedes tú dialogar? Pavel Muñoz decía, ya, somos 50 votos en la Asamblea, tienen que acercarse, pero ¿para qué te acercas? ¿Para qué te pidan impunidad? Y esa no es la agenda del Ecuador. Por eso la Asamblea pasada se fue con el 96% de rechazo a la casa. Esa no es la agenda ni siquiera del todo del correísmo, esa es la agenda de Correa y de sus atláteres. Entonces, mientras no cambien esa agenda y no piensen en función de país, ¿para qué vas a ¿Qué no conversar con cambia? ellos? Así siguen perdiendo. Así. Déjalos nomás. Sí, pero no están muertos. En política Sí, no, nadie no, está no, muerto, no, están no, más vigentes que nunca, porque absolutamente. con todo en contra, con todo lo que hicieron, con todo ese pasado, siguen llegando a segunda vuelta y estando tampoco tan distantes de ganarla. O sea, pongamos igual en Ya, perspectiva. pero ahí hay esto, una ¿no? razón también. Es porque no han tendido contendores de magnitud y cuando estaban cerca de serlos, se bajaron de la camioneta. No me hagan acordar de Otto Sonnenholz en la campaña anterior, que tenía porte de estadista y por eso creyó que había ganado la campaña porque venía de Harvard. ¿Ok? Y de Jan Topic, que encontró un nicho claro en cuanto al tema de seguridad y al final se desubicó entrando en la polémica que la gente no quería que entre. El gran problema de este país es que no han surgido líderes de ese peso, de verdad son escasos, como para contrapesar a Correa. Una cosa es que no coincida con él, otra cosa es que desconozca el peso de ese líder. De él solamente había otro con una magnitud equivalente, a quien le llama Jaime José Antonio. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? Decidió bajarse de la plataforma y yo se lo dije más de una vez delante de él, así que no estoy hablando a sus espaldas. Él es responsable en gran medida con sus acciones y omisiones de muchas de las cosas que se hicieron y no se hicieron en este país. Coincido. Él es responsable de haber catapultado a su gran archienemigo Guillermo Lasso a la victoria y luego de haber torcido la victoria pretendiendo transar con quienes los derrotamos. Y ahí comenzó el origen del problema de Guillermo Lasso, con él, porque incumplió su palabra, sí, le faltó su palabra, para cumplirle al pueblo a quien le iba a faltar. Y luego porque trató durante todo el gobierno de negociar con el correísmo del cual abjuró. Algún rato iremos a eso. Lorena. Cuando volvamos, otras reacciones en esta jornada ante el triunfo de lo que pasa a ser el presidente más joven de la historia del Ecuador. Este país ha premiado a un estilo nuevo y propositivo, alejado del insulto y la agresión, bien representado y sostenido en la segunda vuelta por Daniel Noboa. Él tiene el mérito y la responsabilidad de honrarlo, sacando al país del abismo. Dios lo ilumine. Vera a su manera, crítico e independiente. Gracias por su extraordinario seguimiento. Me dicen que estoy cansado. Claro que estoy cansado, desde luego, pero estoy contento. ¿Ya? No estoy confiado. Espero seguir siendo un factor de reflexión y de impulso a las buenas causas en este país. Les recuerdo que el reprise del programa es en 48 horas por One Plus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT y Claro TV. Inmediatamente que concluye Ecuador en Vivo, periódico digital lo sube a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos tenemos un seguimiento excepcional. Me están pidiendo allá a través de Macro Digital y todos sus suscriptores los resultados para asambleístas en el extranjero. No sé si los pueden buscar en el equipo y los tienen. Dijo ahora Enrique Pita que los tendrían aproximadamente 9, 10 de la noche, si podemos dar algo de aquello.
Ahora, gracias a ustedes por el enorme seguimiento. Le acabo de decir al panel que cada vez que haya elecciones, y qué pena que será después de algún tiempo, que haya un evento excepcional. Ojalá. Sí, no, este es grupo fijo, No, incluida Ruth y Francis. Trabajo, yo, que haya nomás elecciones. Irene Vélez está celosa porque ha sido un gran relevo de ella. ¿Ya? Ha venido de Quito, está celosa. Chuso, pero tiene doble problema. Tiene doble problema. La RC5 más lo diré. Tiene doble problema. Miren, este es un instante muy emotivo que quiero compartir con ustedes. La forma en que un factor del triunfo de Daniel Noboa hoy día se integró con solemnidad, con tranquilidad al festejo de su hijo. Todos saben la circunstancia que enfrenta Álvaro Noboa Pontón, que se unió muy sobriamente a la alegría que embarga a esa familia. Este es el tercer Noboa que llega a la presidencia de la República. ¿Ya? Más adelante tendrán los nombres del primero. El segundo lo deben recordar, que es Gustavo Noboa Bejarano, y el tercero es del hijo de Álvaro Noboa Pontón. Su hijo consagra lo que su padre no pudo, y a la primera vez. ¿Ya? Y su hijo derrota a quien derrotó a su padre en una de las lides más complicadas que han habido en este país en el 2006. La historia y la vida tienen sus revanchas y sus karmas también. Lorena. El presidente Guillermo Lasso felicitó a Daniel Noboa y lo invitó el martes a Carondelet, en el afán de comenzar el proceso de transición. Dice el jefe de Estado en un tuit que publicó: estimado Daniel, presidente electo del Ecuador, mi felicitación por haber aspirado a servir a los ecuatorianos desde el sitial más alto al que puede aspirar un ciudadano. Hoy nuestro país te ha dado la confianza de dirigirlo, un altísimo honor sobre el que deseo tengas el mayor de los éxitos. Será un gusto recibirte el día martes en el Palacio de Carondelet. Desde ya debemos empezar el proceso de transición para que conozcas más a fondo la situación del Ecuador en lo económico, social y seguridad. Felicitaciones, nuestra democracia se hace más fuerte. Aquí, en cambio, Eduardo, debo reconocer dos méritos del gobierno que han incidido en la posibilidad de que Daniel Noboa llegue limpio al poder. Uno es no haber lanzado candidato, que era una locura, no solo porque habría tenido 1 o 2% de aceptación, sino porque habría puesto al gobierno como parte de la contienda y habría catapultado más a la opción que más se ha puesto al gobierno, que es Correa. ¿Ya? Esa fue una decisión muy dura y muy madura del presidente de la República, y es justo reconocerlo ahora. Y la otra, no han metido mano en nada de la campaña, a pesar de la serie de alusiones e inculpaciones que le han hecho. Nadie ha salido a defender, a aclarar, a refutar, nadie. Lo cual habría ensuciado la campaña, porque todo lo que el gobierno toca daña, es impopular, es incomprendido, dicen ellos. No, es desastroso la forma en que ha terminado esto. ¿Coincides o no? No. Qué bueno. No en una parte. Sí en lo respetuoso, pero no en una parte. ¿Qué fue Villavicencio entonces en la primera vuelta? ¿No era el candidato encubierto del gobierno? Ah, ¿te parece a ti que era eso? No me parece. Era el candidato del gobierno. ¿Por qué sostienes eso? ¿Qué demostraba que Villavicencio era el candidato encubierto del gobierno? No, hay cosas que no se pueden decir en los micrófonos. No te pido interioridades, pero sí señales externas. Pero indudablemente era su composición, la omisión de que no vaya de alguna forma Guillermo Lasso, dejaba un espacio. Ese espacio tenía que ser cubierto por un líder que de alguna manera tenga un denominador común, que lo ayude en el momento en que ya no esté en el poder, por lo que luego le va a venir. O sea, qué bueno la franqueza y la dureza con que opinas, a pesar de que no suele ser eso normal frente a alguien que ya no está en la escena política, pero es útil para la historia. ¿Ya? Yo celebro tu valentía, porque no es una opinión popular, pero es una opinión necesaria. Antonio. Sobre el gobierno. Sobre el rol del gobierno y del presidente. Presidente, se lo resumo. Fuera Lasso, fuera. Reitero, fuera Lasso, fuera. No digo nada más. Lo cual se vio representado
¿Cómo? Ya cumpliste, ya hiciste o no hiciste, te fuiste. Alejandro. Yo dije hace un buen tiempo que si es que el gobierno hubiera hecho lo mismo con la consulta popular que lo que hizo ahora, no la hubiera perdido. Por una razón, porque es evidente que el gobierno en este momento era un salvavidas de plomo para cualquier candidato, y si es que se metía a apoyar, se metía de frente, le iban no solo a hacer daño al candidato, sino al gobierno también. O sea, era un perder absolutamente. Yo creo que la consulta popular también, si lo hubieran dejado en las manos de la sociedad civil, como estuvo la campaña ahora de Noboa, las figuras de cartón son 100% sociedad civil, o sea, ahí no hay nada de, o sea, al principio le movieron, pero no debió haber participado, por ejemplo, en esa época Pablo Arosemena, que salió a hablar de lo del Yasuní, el gerente de Petroecuador, no, que luego ha sido pusieron una vocera también oficial, y esta chica que se lució tanto, pero Karen era Sichel, representante sí, muy buena vocera, Karen Sichel, sí, muy buena vocera, pero era la imagen del gobierno detrás de una consulta que debía haber sido ciudadana, como la candidatura de ahora. O sea, lo que hizo Noboa fue darle a la gente: ustedes hagan la figura de cartón, ustedes deben a la discoteca, ustedes deben a comer en cebolla, ustedes, no yo, si yo no la tengo que mover, la mueve la gente. Qué terrible cómo termina este gobierno, pero ¿sabe qué? Se lo buscaron y se lo merecen. ¿Ya? Es increíble la oportunidad que perdieron y malograron, es imperdonable. Ruth, el rol del gobierno y del presidente en esto. No, el proceso de transición es sumamente importante, Carlos, porque además a través del proceso de transición vamos finalmente a conocer cuáles son o quiénes son aquellas personas que forman parte del equipo de Daniel Noboa, que eso ha sido algo que quizás es el secreto mejor guardado hasta la fecha y que va a ponerse a prueba necesariamente el momento que inicie un proceso de transición. ¿Qué esperamos? Yo, por lo menos, espero que este sea un proceso de transición ordenado, pero más que ordenado, un proceso honesto de transición, en donde puedan presentarle a Daniel Noboa las sombras y las luces de una gestión que no ha sido buena, pero que pueda él tomar lo bueno, afianzar lo bueno, pero también corregir lo malo. Entonces, a mí los periodos de transición siempre me parecen que son fundamentales, son claves, y nuevamente insisto, queremos también ahora, a partir de ahora, ver quién es el equipo técnico de Daniel Noboa, porque va a ser sumamente importante saber quiénes son los que en estos momentos tan complicados van a tener que llevar adelante. Dos cosas ahí. ¿Cómo hacemos para que se transparente el proceso de transición? Es decir, que el informe que le den a él y lo que su equipo compruebe, ratifique o rectifique, se sepa, para que no ocurra lo que pasó con la transición de Moreno a Lasso, que nunca divulgaron lo que se había encontrado y luego fue el pretexto: encontramos el país en estas circunstancias. Primera cosa. Y segunda, de las 4 nombres que recordarás dio Daniel Noboa sobre quienes podrían ser parte de su gabinete, yo supongo que queda fuera Gabriela Sommerfeld, porque la empresa que ella impulsó al inicio de QR quebró y sus accionistas dijeron que fue porque principalmente el estudio de el plan de negocios estaba sobredimensionado. Yo creo que es importante en un periodo de transición que primero, por el lado del presidente que entrega, o del régimen que entrega, y la decisión política de ser transparente en él, en la entrega realmente, como yo decía, de lo que queda pendiente y de los logros y las metas cumplidas. Por otro lado, decisión y firmeza por parte del nuevo presidente, para que también exija o de alguna manera pues ponga las líneas claras sobre lo que necesita saber. A mí, por ejemplo, me parece importantísimo que el presidente saliente entregue cifras. Uno de los grandes vacíos en este gobierno ha sido las cifras. No tenemos cifras, necesitamos cifras para poder plantear políticas públicas efectivas, y Daniel Noboa va a necesitar cifras para, a partir de allí, plantear políticas públicas que puedan ser reales. Y finalmente, yo creo que la sociedad civil vuelve a tener un rol. Yo creo que hay que presionar para que esa transferencia sea efectiva y que la entrega y la transición sea una transición honesta, una transición transparente y que le sirva al presidente Noboa de aquí en adelante. ¿No te referiste a Gabriela Sommerfeld? Perdóname. Yo te pregunté sobre Gabriela Sommerfeld. Decía que yo creo que con lo que pasó con EQR ya está descartada. Bueno, no sabemos, ¿no? Yo lo que sabía, digamos, es que está hasta hace poco ratificada.
sería una gran ministra, es una persona que conoce muchísimo, no solamente del sector productivo, pero también del sector internacional. Podría ser una señal interesantísima de poner una mujer en una cartera, así como la Cancillería, pero sobre todo una mujer inteligente, una mujer de muy buen talante en el tema de servicios, una mujer muy generosa, pero sobre todo una mujer muy inteligente. Entonces, no sé, yo me gustaría que esté, yo no sabía que estaba descartada, sería una pena. No, yo no he dicho que estaba descartada, he dicho que creo que debe ser descartada, porque sin desconocer todos los atributos que tú has mencionado y todas sus condiciones, es un mal comienzo para un gabinete tener en cualquier función alguien que acaba de quebrar una empresa de EQR, o sea, simple. Así vamos a comenzar. La pregunta va a ser, ahora, ¿qué más vas a quebrar? Por Dios, nada más importante que cumplir con el país, que cumplir con los compromisos. Cuidado con comenzar equivocándose. Francis, ya ni me acuerdo en qué estábamos. A propósito, ¿de qué estábamos hablando ahorita? De solo de Gabriela Sombra. No. De la transición entre el gobierno. Ok, perdón, gracias. Ok. ¿Cómo hacer que esta transición funcione, sea exitosa? Carlos, yo creo que el gobierno entendió que no podía ser actor en esta campaña. Evidentemente el meterse en la congeladora fue lo mejor para el país. Hoy, en cambio, cambia el rol. Hoy tiene el deber y la obligación de transparentar la situación actual del país. Y ahí vamos a ver realmente el liderazgo que tiene Daniel Noboa. Cómo sus asesores logran identificar la información real que permita entender claramente y dar soluciones rápidas, porque él ya puede empezar a trabajar, cosa de que cuando ya sea colocada la banda presidencial, él ya pueda tener algo de los proyectos que él puede implementar. Francis, es posible. Francis, tiene muy poco tiempo, ¿no? No sé si a eso me refería. Me iba a referir. No sé si lo notaste. El presidente lo cita para el martes. Sí, hay muy poco tiempo, pero ¿no te parece demasiado rápido? Aquí al martes ya el equipo de transición. Yo no sé si Daniel Noboa tenga conformado su equipo de transición. ¿No te parece? Carlos, Daniel dijo ya mañana hay que ponernos a trabajar. Okay. Lamentablemente ahí, nuevo error del presidente, llamarle para el martes. Él tiene que haberle llamado mañana mismo para que vean que se está abriendo y que obviamente tiene toda la predisposición de dar el apoyo que requiere Daniel Noboa para afrontar la dura crisis que estamos viviendo en todos los temas. El gobierno nuevamente queda mal con los ecuatorianos. Esperemos que estos pocos meses que le queden realmente logre facilitar a Daniel Noboa la información real que le permita tomar decisiones reales. No son reales. meses, ya no son meses, es mes y medio nomás. Si quiere empezar bien Noboa, debería decirle al revés, escogiendo las palabras de Francis. Señor presidente, gracias por su invitación del martes, pero no hay tiempo que perder. Hagámoslo mañana lunes. No, tiene que ir, ¿sabe qué? Señor presidente de la República, los documentos que tenía de su consejero principal de la corrupción, aquí están. Eso es todo. Yo lo que quisiera decir ahí es que me parece, no por el gobierno de Guillermo Lazo, pero sí por el gobierno de Moreno, que si es que les dicen que hay 100 en la caja, vayan y vean si hay los 100, porque en el gobierno de Moreno dijeron que había 100 en caja y había 20. Entonces y eso tienen que contratar, Noboa, por favor. Esos documentos de que él hablaba de que había un caso de corrupción. Eso están pendientes. Bueno, yo lo que creo que debe decir es vamos despacio, que estamos deprisa. ¿Ok? Lorena. El único ex candidato a la presidencia que ha apoyado claramente y abiertamente a Daniel Noboa explicó así su victoria, que según dijo esta noche en Radio Centro, lo vio venir desde un principio. Soy yo. Jan, ¿cuál es tu evaluación de por qué se da el triunfo de Daniel Noboa? ¿A qué lo atribuyes? A ver, Noboa tenía 24, primera vuelta tuvo 24. Con los votos de Villavicencio y los míos tienes 30% más, que te lleva más o menos al resultado actual, a 1% menos, solo ahí. Pero el endoso no fue total, o sea, no el 16% de Villavicencio se fueron por completo allí, no el 11% tuyo se fue por completo allí. Pero era mucho más propenso a que se vaya a Noboa, ideológicamente. En tu digamos caso, que el endoso diste sea una señal.
En el de Fernando Villavicencio dieron otra, pero muy indirecta. Dijeron, no vamos a apoyar el correísmo. Ya, pero eso es. Ya ese fue un factor, pero ¿qué otros factores hay? Y agrégale, digamos, tienes un margen de error con Otto. Hasta ahí. De esto quería consultarles. Según Jan Topic, el triunfo de Noboa era previsible por la forma en que él suma los endosos de los votos que tuvo Fernando Villavicencio, 16%, si no me equivoco, y de los que tuvo Jan Topic, que estuvo por 11%, es decir, 27%. Allí. Estoy en absoluto desacuerdo. No existe tal cosa como endoso en la política, jamás, en ninguna parte del mundo. Lo que existe es lo que se llama la tasa de conversión. Y sí, en verdad era alta. Salió, yo lo cito, en la posta, salió la tasa de conversión de cuántos votarían de los de Topic y cuántos votarían. Y era 50, 60%. No 100%. No existe. Los seres humanos no somos tablas de Excel que metes la fórmula y sale el resultado. Okay. No es verdad. Noboa ganó porque acaparó los indecisos y también esto era evidente que iba a tener una alta tasa de conversión, no más. Sí, no hay mucha soberbia en ese comentario que yo creo que sabe de seguridad, pero no de esto. ¿Por qué más ganó Noboa? Por parte de los votantes, no por todos, 60% en un caso, de Topic y de Otto, porque captó los indecisos. ¿Y por qué más ganó Noboa? A ver, Noboa gana por la tercera vía que ya mencionaron acá. Esto ya cambió, no es correísmo, anticorreísmo. La elección es cómo capto a los nuevos, a lo que quieren los nuevos. Y él lo representó mejor que Luisa. Luisa tenía mucho peso encima como para poder ser creíble. Cuando se dan cuenta de esto y dicen no nos va a alcanzar, entonces empecemos a representar otras cosas que se perdieron en el camino y de gente que ya no está, como por ejemplo inclusive Fernando Villavicencio, hablar de gente buena, empezaron a tocar temas como el bien, entonces pusieron entre el bien y el mal, pero no se dieron cuenta que si bien era correcto desde el punto de vista arquetípico, era correcto, les quedaba a ellos no les quedaba. Correcto. ¿Okay? Porque ellos no representan el bien hace rato en este país, todo lo contrario. ¿Alguna cosa que añadir sobre este análisis que hacía Jan? De que era previsible lo que sucedió, estaba visto después de la primera vuelta, los votos se iban a decantar así, punto. A ver, yo creo que el paisano debe entender que su asesor nacional, el señor Pablo Dávila, era los ojos del señor Vinicio Alvarado aquí en el Ecuador. Y creo que hubo una equivocación y un error en el enfoque, porque una cosa es estar en México y otra cosa, pero el señor Pablo Dávila, que fue asesor, y una vez Jan Topic, ¿sí? Jan Topic, yo hablo sobre base cierta, ¿sí? Hizo que en un momento dado todo esto de que fuera de la parte del desarrollo de la campaña de Luisa no tuviera el acierto. ¿Sabe por qué? Porque aquí, en los programas, fueron desarmados. Nada más. ¿No estás sobredimensionando lo que hicimos aquí en algunas ocasiones? No, lo hicimos en conjunto. Ok. Carlos, ¿sabe qué? Con sabor. Si tú quieres, yo creo que hubo tres fracturas fundamentales en la campaña. Correísmo, anticorreísmo, que ya lo hablamos y que no fue definitivo. Después territorio versus digital, que también lo hemos hablado y lo digital fue muy bueno. Pero lo nuevo contra lo viejo fue definitivamente lo más importante. O sea, el correísmo ya queda en lo viejo, en lo pasado. Rafael Correa ya es una figura anquilosada. La forma de hacer campaña es vieja. Lo nuevo es Daniel Noboa. Lo que hablamos hace un momento extra micrófonos, el tipo de liderazgo ya no es el que tú y yo estamos acostumbrados, es nuevo, pero es diferente, es mucho más horizontal, menos vertical, co-creado, colaborativo, distinto. Antonio. Pero Alejandro, sí. El exmandatario Correa es el culpable o el señor Vinicio Alvarado, que es el equipo. Sí, claro, la estrategia. Lo que pasa es que buena pregunta. Lo que pasa es que un movimiento ¿pero qué estratega lo puede sacar a Correa? Claro, exacto. O sea, ¿a qué estratega Correa le va a hacer caso? O sea, yo creo que es más culpa de la cabeza. Sí. Ahí coincidimos. Yo hago la cita, nada más. ¿Yo hago qué? Yo hago la cita de quién es el equipo. Si el estratega se equivoca, la cabeza se pierde. Puede sacar a Araujo, de hecho ya lo ha sacado. No se lo digo, ñaño chicle. Yo lo que hablo, o sea, que debe entenderse ñaño chicle. Tenemos que hacer una segunda pausa porque el programa se acaba a las 11:30, por si acaso. Lorena. Cuando volvamos, otras reacciones de la jornada de hoy, en que se produce por segunda vez una histórica derrota del correísmo, y nuevamente por un empresario que demuestra una tendencia también de derecha, pero democrática.
Este país ha premiado a un estilo nuevo y propositivo, alejado del insulto y la agresión, bien representado y sostenido en la segunda vuelta por Daniel Noboa. Él tiene el mérito y la responsabilidad de honrarlo, sacando al país del abismo. Dios lo ilumine. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de vuelta, concluimos ya mismo, 23 horas 15 minutos, seguimos en vivo. Expreso en Primera Plana de mañana dice: victoria que abraza un duro reto. Ven a Daniel Noboa con su mano derecha adelante y su esposa a la izquierda. Daniel Noboa personifica la esperanza en un mejor país. Qué buen titular. 52.29% contra 47.71%. La paciente del IES que logra un turno tras una publicación. Vallas del trámite de cobro incluye casos del 2020. El Diario de Manabí, elecciones, Noboa presidente a los 35 años. El empresario se convierte en el más joven presidente del Ecuador. Vamos a darle tranquilidad a un país que hoy no puede salir a las calles. Citan su frase. Por segunda vez consecutiva gana un empresario, lo hemos mencionado aquí, adinerado de una familia perseguida por el correísmo. Luisa González reconoció la derrota y ofreció el apoyo de su partido para acuerdos mínimos en temas centrales. Del Universo, en Primera Plana, Daniel Noboa es el nuevo presidente. Cerramos de etapa de campaña y mañana, hoy, empezamos a trabajar por un país que ha sido golpeado por la corrupción, la violencia y el odio. Lorena. Vale recordar lo que anticipó Fernando Villavicencio respecto a la jornada de hoy cuando sostuvo una entrevista en Veraz con Carlos Vera. Expresó él con su firmeza de que el correísmo nunca volverá. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guárdenselo. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet. Jamás. Ok. Porque tú me dices que no entendió. Sí entendió. Hay un sector que no entiende. Pronto entenderá. Ya. Pero la gran mayoría de ecuatorianos ya entendió. Ruth, ¿fue premonitorio eso? ¿Fue visionario eso? ¿Fue un vaticinio eso? ¿Fue un deseo eso? Evidentemente ocurrió eso. Esto fue alrededor del 7 de junio con Fernando Villavicencio. ¿Cómo evalúas el factor Villavicencio en el desenlace final de esta campaña? Yo creo que fue todo junto, ¿no? No solamente un vaticinio, pero fue también una visión de Fernando Villavicencio, porque quién más que él, habiéndole combatido los últimos 15 años de su vida, conocía perfectamente los tejes y manejes de un partido que lo persiguió. Yo creo que el factor Villavicencio fue un factor importante también en esta ganancia de Noboa, porque yo creo que a todos nos traumó, nos afectó su muerte, su ausencia duele todavía. Y yo creo que es importante decirlo así, porque creo que ese fue un clivaje importante, porque la ciudadanía y la gente joven entendió que no es la violencia la respuesta que en democracia se debe dar en la acción política y en el ejercicio de la política. Antonio, el factor Villavicencio, perdón, Antonio. A ver, yo tengo que decir algo. Ojalá el crimen atroz, vil, se aclare. El factor Villavicencio sí fue, él rompió los esquemas de votación en la primera etapa, los quebrantó, todos los votos migraron, todos los votos se revolvieron, se hizo una ensalada y poco a poco fue asentándose. Lo tengo bien claro de ese punto de vista. Alejandro, el hecho de que haya trascendido por parte de un testigo protegido que pudo haber llegado a ser parte del complot, pero que no llegó a tiempo para estar entre el grupo de sicarios, la versión de que el gobierno de Correa, fue lo que dijo, tenía que ver con los autores intelectuales, ¿pudo afectar esta votación? Carlos, Fernando Villavicencio fue un visionario porque les partió desde adentro al correísmo. ¿En qué sentido? Le sacó su verdadera naturaleza,
les empezó a dar batalla y les dijo vengan hacia acá, y les metió en una trampa en que ellos empezaron a pelear contra Villavicencio y le dejaron una autopista a Daniel Noboa para que pase tranquilo. Sacaron su naturaleza, mancharon su memoria, le insultaron, o sea, no les importó que le asesinen, igual le vejaron, igual le hicieron daño y demostraron su naturaleza. ¿Tú crees que eso le gusta a la gente? ¿Cómo traes un indeciso cuando se están pisando el cadáver de una persona que todavía está caliente? El tipo les trajo a su trampa, se metieron ahí los correístas, sacaron su naturaleza y perdieron la elección. Vuelvo contigo, Francis Romero, después de esta pausa, que es la última que debo que hacer porque nos quedan 10 minutos del programa. Será de paso para sus reflexiones finales. Por esta vez no vamos a tener la pregunta a cada uno para ser respondida en términos de sí o no. Tú celebras eso, ¿no? Claro, pues, por supuesto. Te incomodaba mucho eso, eres el ni. Sí, pero ni. Okay. Iba a venir el sí que sí y el con. Eso me reservo. Menos mal, libré de eso, ok. Lorena. Cuando volvamos, las reflexiones finales de nuestros invitados de esta noche y, por supuesto, el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. Este país ha premiado a un estilo nuevo y propositivo, alejado del insulto y la agresión, bien representado y sostenido en la segunda vuelta por Daniel Noboa. Él tiene el mérito y la responsabilidad de honrarlo, sacando al país del abismo. Dios lo ilumine. Vera a su manera, crítico e independiente. Pero en buena onda, ¿no? O sea, no... Bien, 22 horas 24 minutos. Tenemos que concluir. Antes, me disculpo con la audiencia de DirecTV 194. Nosotros notificamos a Marlon García de Manavisión que el programa duraría 1:30. Lo cortó. ¿Ya? Felizmente, estamos en otra serie de redes y nos sigue la mayoría de gente por Facebook y YouTube. Lo siento. RTU no transmitió hoy día. También lo siento, según los reportes que tengo. Gracias a Vito TVO que se mantuvo. Nosotros notificamos a tiempo que este sería un especial. Por todos quienes me han llamado a reclamar, preguntar, etcétera. Menos mal, a diferencia mío, dominan la tecnología. No está en mi cablera, me meto a Facebook, me meto a YouTube, o oigo Radio Centro, o las emisoras que nos retransmiten, ¿verdad? ¿Sí o no, Chino? En Manaví y en Riobamba. Ok. Vamos con la parte final. Empecemos este periplo. Reflexiones de cierre, Francis, adelante. Carlos, rápidamente. Hoy ganó la esperanza de un nuevo Ecuador. Que Dios ilumine a Daniel Noboa para que cumpla lo que nos ha propuesto. Mil gracias. Con la misma brevedad, Eduardo Reynoso. Siguiendo con las bendiciones, también que ilumine a los ciudadanos. Es el momento de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que nos tenemos que unir. ¿Quiénes? Los que estamos separados. ¿Entre quiénes? Entre sectores políticos que quizás no se están llevando. Sectores políticos que quizás de los que usted duda. Pero ¿saben qué? Tenemos que ahorita hacer una fuerza de puño para que realmente se puedan pasar las cosas. Porque esto no lo puede hacer Daniel Noboa solo. Esto lo va a tener que hacer con muchos aliados. Y va a tener que hacer pactos que probablemente cuando las personas de alguna manera lo vean dirán ya están empezando a haber pactos políticos. No lo vean así, ¿ok? Y además no busquen que los pactos sean con personas perfectas porque no las hay en Ecuador. Vamos a tener que hacer pactos con políticos ecuatorianos, no con marcianos, no se puede. Así que asumamos esos dolores por el bien mayor que es sacar el país adelante. Rudy Hidalgo, reflexiones finales. El presidente Noboa tiene un gran desafío que es lograr, además de ser presidente, lograr generar un espacio de acuerdos éticos políticos, en donde ojalá tome en cuenta no solamente a los actores políticos, pero sobre todo a la sociedad civil, quien es la que ha respondido en estas elecciones y le ha dado su voto. Alejandro Zavala. Señor Daniel Noboa, pasos cortos pero de plomo, acciones concretas, fuertes, reales, honestas. Forme un equipo con los mejores ciudadanos del Ecuador, capáceles del escáner de la honestidad, de la capacidad, y con esa gente háblele al pueblo, gobierne con la gente y sea honesto y frontal en todas sus decisiones. Antonio Tramontana. Éxitos.
para el señor Daniel Noboa, que la divina providencia lo proteja, lo cuide, lo ilumine y lo acompañe. Pero hay algo más. Usted, que en algún momento dijo que es un hombre que se ha expuesto bastante y me consta, creo que ahora muchos de los que están viendo este programa y los quienes me acompañan vamos a coincidir en algo. Esta pelea es nuestra pelea, para que nuestros hijos y nuestros nietos sepan que la vamos a pelear. Así es. Y la vamos a pelear con toda nuestra fuerza, porque no podemos decir que no la que vamos a estar cruzados de brazos. Y nos corresponde, señores, saber que la pelea se viene. Y la pelea no es que se viene porque es el 24, sino que la pelea es por el 25 también. Entonces, a pelear, es decir, a desenterrar el hacha de guerra, el escudo y la armadura, para estar listos, porque si no, nuestros nietos y nuestros hijos nos van a reclamar: ¿qué hiciste, papá? Mil gracias, Antonio, Eduardo, Alejandro, Ruth y Francis en Quito. Lo que han dicho mis invitados me exime de mayores reflexiones. Solo quiero concluir invocando la que reiteradamente ha formulado como editorial de este programa Lorena Ochoa. Este país ha premiado un estilo nuevo y propositivo, alejado del insulto y la agresión, bien representado y sostenido en la segunda vuelta por Daniel Noboa. Él tiene el mérito y la responsabilidad de honrarlo, sacando al país del abismo. Nada más, eso le pedimos, nada más, eso le exigimos, nada menos esperamos, y como acaban de decir mis contertulios, en todo lo que podamos debemos ayudar a que se cumpla, en vez de boicotear a que se realice. Y todo esto ciertamente depende de lo que también se ha dicho aquí, de que Dios lo ilumine. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas haremos un análisis con más perspectivas de por qué ganó Daniel Noboa, pero más que eso, las prioridades de su gobierno. Hasta entonces, y que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches.